Don José. Porque dice Katy Dolandes que venimos todos combinados. Sincronizados. Sincronizados en la lucha por la libertad de expresión. Darle cuento porque tengo varias consignas. Primero, la consigna que tengo es de las pulseras. Mañana le cuento. Son unas pulseras que vamos a hacer un esfuerzo colectivo. Oye, también mandarle saludos a don Omar Alfano, que todas las mañanas dicen lo primero que veo. A ti y a don José. Sí, y a Katy Dolandes, seguro que Katy Dolandes, obviamente. Le quedé componer una canción aquí a nuestra amiga Katy. Oiga, algunas cosas para que usted vea y utilice esto como los elementos que le he dado. ¿Por qué nosotros debemos ser cuidadosos de Panamá? ¿Por qué debemos prestarle atención a esto de los Barelalic? ¿Por qué debemos prestarle atención a la institucionalidad? ¿Y por qué debemos seguir lo que está ocurriendo en el mundo? Porque tiene efecto. Nuestra economía es una economía ligada al mundo. Si hay un país que está ligado al mundo, somos nosotros. Es más, conectamos al mundo. Y con ello estamos nosotros conectados, no solamente por el canal, sino estamos conectados por tierra, por aire, por mar, por intercomunicaciones, los cables de fibra óptica, etc. Entonces tenemos que entender el mundo. Y por eso es importante que le demos seguimiento a esto de los Barelalic. ¿No le parece? Bien, fíjese lo que pasó. Panamá sale al mercado nuevamente, al mercado financiero, para colocar 1.300 millones de dólares, que en su mayoría, prácticamente como el 95%, será para pagar unos bonos que se vendían. Unos bonos que se vencen en enero. Bueno, que fue lo que el presidente me adelantó en la entrevista, que iban a hacer una especie de bonos Brady a la panameña. Es decir, comprar bonos baratos para revertirlo. Para pagar deuda cara. Deuda cara. Bien. Fíjense que ayer salimos, y aquí están los números. Colocamos 1.300 millones. Hubo más oferta que la demanda nuestra. 300 millones los colocamos a 2,83% en un bono de 2030. 2,83% de interés, más bajo que la operación que hicimos en Nueva York, en julio. 1.000 millones los colocamos a 3,60% a un bono de 2053, 1.300 millones, que son para cubrir el bono que se vence en enero con intereses más bajos que incluso la exitosa operación que se hizo en julio. La gente habla de bonos porque el gobierno del presidente Cortizo se ha endeudado en 3.000 tantos dólares. Esta es una deuda para pagar deuda más barata, entonces no ha aumentado en términos cuantitativos por esta operación la deuda. Lo que estamos haciendo es cubrir. ¿Por qué esto era importante para nosotros? Si Chile saliera hoy al mercado, obtendría tasas de interés más caras que nosotros. Nosotros tenemos un riesgo país más bajo. Si Venezuela saliera, primero nadie le va a prestar nada. O Argentina. O Argentina saliera, por ejemplo, que tiene que reestructurar toda su deuda. Ecuador. En América Latina, nosotros somos el único país capaz de tener estas tasas. Esto es importante, porque para incrementar la economía, una de las cosas que tenemos que mirar es el riesgo país. Cuando tú tienes el riesgo país bajo, significa que los niveles de incertidumbre con respecto a tu capacidad de hacer frente a la deuda que tienes contraída es más bajo. Cuando el riesgo es bajo, la incertidumbre es baja. Bueno, imagínate Colombia, con lo que le viene mañana salir a buscar plata un día como hoy. Y además con el déficit fiscal que tiene. Entonces, sí. Por eso que la política financiera que diseñó el gobierno de Cortizo para corregir los entuertos que le dejó el gobierno del presidente el responsable de Varela. Varela, particularmente en el último año, donde se sobreendeudaron, hicieron cosas y dejaron de pagar millones de dólares. Esta operación es la que usted tiene que mirar, porque esto es lo que tenemos que cuidar, de manera que el acuerdo que busquemos para resolver los problemas políticos tenga en consideración que lo fundamental para un país es una institucionalidad fuerte que le permita mover su economía en medio de la controversial situación global que hay y en el reparto que hay. ¿No? Hay gente, siempre que usted mire la deuda, la tiene que ver con carácter relativo. La deuda absoluta no tiene ningún sentido si usted no la compara con la riqueza absoluta que usted genera. Usted se da cuenta que entre más rico usted es, más capacidad de endeudamiento tiene, porque más capacidad tiene de pagar. Pero la deuda relativa es más barata.
Nosotros tenemos una deuda relativa que ya está rozando el 40%. Y todavía eso no deja grado de inversión. Bueno, Japón tiene 200% de deuda con su PIB. ¿Qué banco no está dispuesto a prestarle a Japón? Pero ellos no necesitan eso, porque ellos emiten... Es decir, pero es lo mismo. Claro. Vieron lo del lado contrario. Sí, pero Nicaragua tiene, creo que no llega ni siquiera al 25% de deuda. ¿Y quién está dispuesto a prestarle a Nicaragua? Claro. Porque claro, es relativo. Claro, todo, por eso, la deuda absoluta no es una función tan importante como la deuda relativa en función de su riqueza. Es una cosa que usted debe tenerlo siempre presente. Error que con frecuencia cometen algunos medios. Bien. ¿Por qué le traigo esto? Para que lo tenga en la mente, para lo que le voy a hablar con casos como este. ¿Qué conspira contra estas cosas? Bueno, quiero también anunciar que a la vez que se aprobó todo esto, también el gobierno aprobó pagarle los $100 a los jubilados a finales de noviembre. Ya hay una decisión tomada al respecto. Un bono de $100. De $100 que se va a pagar a finales de noviembre, según la información que el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, les brindó. Con el vuelto de la operación esta. Sí, son 150 millones que quedaron ahí, creo. Bien. Le quiero hablar de otro tema. El caso del panameño, porque es panameño, que está detenido 3 años, Wes Valdés. Tengo conmigo aquí, a ver, maestro, si me ayuda. Maestro. Aquí está. Frente. Aquí. Este es un escrito que la defensa de Wes Valdés solicité para ver cuál era el estatus en que estaba este muchacho. Bien. La firma de abogado Cruz, Ríos y Asociados ha presentado una solicitud de cambio de medida, voy a cambiarme de lentes, cambio de medida cautelar distinta a la detención preventiva ordenada mediante la resolución con fecha del 23 de agosto del 17 y en su defecto se otorgue beneficio de fianza de excarcelación a favor de Wes Miguel Valdés. Champuzón. Chapuzón, sí. Champuzón. Fíjese esto. ¿Cuáles son los casos que este muchacho tiene? El caso de la caja de ahorros. ¿No? Y fíjese lo que dice aquí. Que del hecho descrito anteriormente, la Fiscalía Séptima Anticorrupción, dentro de los argumentos que utiliza como base para decretar una detención preventiva, es la investigación por un delito precedente realizada en el juzgado 14º Circuito Rama Penal del Circuito Judicial de Panamá por el supuesto delito contra la administración pública de las diferentes formas de peculado en perjuicio de la caja de ahorro. Y que ya se declaró. Dos instancias. En 2 instancias se declaró sobreseimiento nulo definitivo del proceso de sobreseimiento a todo, incluyéndolo a él. Incluyéndolo a él. Y esta es una de las causales por las que este joven está detenido. El otro caso, que tiene que ver con el Financial Pacific, en el proceso que se le sigue a él, no hay ninguna prueba contra él, de verdad. Y fíjese lo que le voy a leer aquí. Es importante, dice esta posición del abogado que le solicita a la honorable jueza del 18º del Circuito Penal del Primer Distrito de Panamá un cambio de medida cautelar. Él no está pidiendo que se pare la investigación, no. Él lo que está diciendo es, ya tienes 3 años, de acuerdo al Código Procesal Penal, nadie puede estar detenido más de 1 año. No. Y fíjese lo que dice aquí. Es importante, dice el abogado de Wes Valdés, indicarle a este despacho judicial que los actos que una fiscal considera delito deben investigarse y procesarse en su totalidad en base a las normas que le sean aplicables de forma especial sobre aquellas que sean generales. No hacer lo anterior, es decir, procesar a los imputados en base a normas generales que no lo son aplicables, además de causar nulidades, violar el debido proceso y violar derechos humanos fundamentales de los imputados, tiene consecuencias legales para aquellos jueces o funcionarios de instrucción que lo permitan, según lo establecido en el Código, en artículo 11 del Código Procesal Penal. No es aceptable que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Séptima Anticorrupción, dictara mediante resolución del 23 de agosto del 17, decretar detención preventiva en contra de actos de investigación y no en criterios de motivación. Sí.
razonable que hagan mérito vinculante de manera objetiva sobre cada uno de los actos investigados y los hallazgos encontrados que contravengan la forma objetiva y ilícita esta orden de detención preventiva que restringen y vulneran los principios de presunción de inocencia y el debido proceso. O sea, desde el punto de vista de la formalidad jurídica y del fondo jurídico, Juez Valdés no debía estar detenido. Vamos, mucho. En el caso de la Caja de Ahorro, no hay delito. Y eso está probado. Como consecuencia se dictó sobreseimiento definitivo. En 2 instancias. En 2 instancias. En el caso de Financial Pacific, lo que ocurrió es que uno de los que estaba haciendo denuncia estaba robando. Sí. Y no hay delito probado. Pero independientemente, aquí no se está pidiendo la absolución, se lo está pidiendo es una cosa que usted tiene derecho. La detención preventiva es el último recurso. No, es que... Y se aplica normalmente a aquellos delitos que tengan menos de 4 años de pena. Pero es que si uno ve delitos, es decir, la procuradora Kenia Porcel debería estar detenida preventivamente porque ella sí puede destruir pruebas de todo lo que está pasando en la Procuraduría. Ella sí tiene influencia sobre testigos, que son todos sus fiscales que se prestaron para estas porquerías. ¿Y dónde está el señor procurador de la administración? Que es el que debería haber ya pues puesto los huevos sobre la mesa, como decimos en rápido y pronto. Pero fíjense lo que yo le voy a pedir a la jueza que está viendo este caso. Nosotros acabamos de estudiar, en el caso de la Caja de Ahorro, en lo personal, he estudiado el expediente de completo, las auditorías, todo. Bueno, no había la auditoría. No, las auditorías... De la Caja de Ahorro, porque auditoría de la Contraloría nunca hubo. No es que no tenía que haber. Además no tiene que haberla, porque conozco la carta de la Superintendencia de Bancos que dice que no hay delito. Vi los estados financieros de la Caja de Ahorro, vi que ahí no había ningún peculado. Y hay un fiscal que dijo que aunque no necesariamente que no se haya perdido fondos, no quiere decir que no haya peculado. No, ¿Cómo fiscal, es posible? La señora Kenia Sterling, invitado por el enfermo mental ese de Lugaz. Entonces, ¿qué es lo que le quiero plantear con esto a la jueza? En los Varela Leak hay información suficiente para determinar, señora jueza, con todo respeto, los procesos de manipulación que aquí se dio. Y yo creo que hay que depurar todos estos procesos. Pero ¿por qué entonces no se hace justicia en el sentido de, hombre, concédele la fianza de libertad y deja al procesado en la capacidad de defenderse? Claro. Es que ni siquiera fianza. Pero además de eso, bueno, pero él le está pidiendo fianza. Yo voy a pegarme a lo que dice el abogado. Él está pidiendo una fianza para que él recupere su libertad y pueda enfrentarse. Él tiene derechos que han sido vulnerados. Tiene 3 años de estar detenido. Yo quisiera que me digas qué abogado que sepa de derecho procesal penal puede estar de acuerdo con una cosa como esta. Los enfermos que están en el Ministerio Entonces, Público. Y todos los que este aplaudieron. muchacho se ha quedado allí porque nadie habla de él. Yo no veo a la Comisión de Derechos Humanos, a los que dicen que por justicia, no veo. Esto es un abuso. Y precisamente en el ordenamiento jurídico nuestro, ¿qué es el papel de los jueces? Establecer los controles de la legalidad para impedir que el Ministerio Público, que es un perseguidor del delito y lo reconocemos así, no se exceda en la forma de investigación y además y Panamá tiene uno de los récords más impresionantes de detención preventiva que se utiliza para condenas mediáticas anticipadas. Porque este proceso se llevó en primeras planas, con fotos, con chat, ¿cómo se llama? Con tablas. Los charts esos que hacía el Picuiro y en la prensa. Hecho por el Consejo de Seguridad, de que fulanito hizo esto. Gente que tenía una intencionalidad. Berguido y compañía. Que se prestó para esto en violación al debido proceso, al que usted, yo tengo derecho. Nosotros no estamos ahora pidiendo que se le dicte un cargo al señor Juez Valdés, porque ya
los jueces han determinado en varios de estos casos que no hay procesos. Lo que estamos pidiendo es que se respeten los derechos ciudadanos de Wes Valdés. Así como él puede ser el de Fernando Correa, el mío, el suyo. Nosotros tenemos que respetar. Y después, señora jueces, de haber leído y ver esto de los Wikileaks, de lo de arreglar Wikileaks, no podemos menos que darle procedimiento a esto, ¿no? Y concederle la fianza para que tenga el derecho de defenderse. 3 años de detención, violando incluso normas claras y argumentaciones sobre procesos de investigación en vez de motivar la detención preventiva es el último recurso y está determinado. Yo te recuerda el señor Mejía que inventó procesos y que desde la banca de juez, de magistrado, de juez de garantía, legislaba y decía cosas que contradecían lo que él decía, que donde decía Martínez, decir, cuando usted tenga 1 año, yo mismo le voy a dar, lo voy a buscar para sacarlo, ¿se acuerdan? Cuando dijo, Bueno, oye, pues, ¿se nos muere hoy o no? Sí, sí. Bueno, ese caballero, ¿no? Que tanto daño hizo a la Corte Suprema y que se convirtieron en ¿cómo se llama? En fuentes de información de quienes tenían todo esto, Varela, fuentes de información o de desinformación, presentando, y entonces a lo que no se paraban ellos es que había alguien que le estaba tuiteando que de pronto lo hackearon. Y entonces tenemos los Varela. Yo quiero solicitarle con todo respeto a la juez que haga un gesto de justicia, Exacto. nada más, y le conceda una fianza, porque ya todos estos procesos están viciados, en particular estos que está aquí señalados. Y esperamos que el señor Valdés tenga tiempo para defenderse, hombre. Así como él, ¿cuánta gente está en la cárcel detenida sin procesos finales y que probablemente la condena, que si es que se la dan a alguien, ya exceda las veces el tiempo que usted ha pagado? ¿Y quién le repone a él todas estas cosas? Yo hago un llamado, entonces, a resolver este problema. Esto está hecho, presentado, recibido. Aquí tengo las firmas de la recepción al 24 de septiembre y estamos en noviembre. Lleva 3 años preso. ¿Qué sentido tiene esto, Fernando? ¿Qué sentido? Dígame a alguien qué sentido tiene esto. De igual manera quiero llamar la atención sobre algo. Mire, el acoso sexual es una de las formas nuevas. Y el acoso se define como alguien con poder. Fíjese cómo se define técnicamente el acoso. Alguien con poder que usa ese poder para obtener favores sexuales, físicos de alguien. Entonces, no podemos decir que, sí, claro, hay más acosos de mujeres que de hombres, pero no podemos decir, burlarnos de las cosas. Yo creo que las mujeres tienen que salir al frente y deben tener el respaldo de todos los hombres cuando se trata de la lucha contra el acoso. Y no podemos burlarnos de eso. Y no me burlo de eso. Creo que el acoso es una forma que tenemos que combatir con firmeza. Pero acaba de poner un tema de un joven que tirándose de acoso y cometiendo el error grave de estar tocando lo que no debe tocar. Y filmándose. Y filmándose. Le ha dado una publicidad a eso. Sin embargo, no nos damos cuenta que estamos creando en nuestra sociedad, en lo que le estamos presentando a la gente, tal nivel de fetichismo de la sexualidad que impulsamos a conductas equivocadas. Entonces yo sí creo que la lucha contra el acoso debe contar no solamente con el respaldo de las mujeres que han sido acosadas, sino de todos los hombres de este país, porque esta es una lucha seria. Seria. Yo me he pronunciado en muchas ocasiones sobre una de las formas de combatir el abuso sexual, es la educación. Desde niños tenemos que educar a nuestros niños y niñas a lo que es sagrado de su cuerpo.
pero tenemos que también impulsar conductas de solidaridad. Y no está burlándonos en las redes sociales porque haya mujeres que estén denunciando para alertar, ¿no?, las formas de acoso. Las formas de acoso son inmensas y hay más acoso hacia las mujeres que hacia los hombres. Vamos a dejarnos de tonterías. ¿Hay algunos casos de acoso a los hombres? Claro que lo hay. Pero la mayoría del acoso... Sí, acoso también puede ser. Es que acoso no solamente tiene el ingrediente sexual, sino es de alguien ejerciendo su poder contra alguien que sabe que es más débil en una relación. Fíjese. Sí, es fácil. El presidente Cortizo anunció ayer, voy a cambiar el tema, el presidente Cortizo anunció ayer que a partir del lunes 25, o sea, el próximo lunes, dará conocimiento de quiénes son los 3 designados por él para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los 6 suplentes, y que en el transcurso de los próximos días, después de ese, 24, allá como el 10-11 de diciembre, hará de conocimiento público quién será su candidato que propondrá a la Asamblea Nacional para su ratificación. Obviamente, las 9 ratificaciones que mandará el lunes a la Asamblea requieren de la aprobación de la Asamblea Nacional y igual de la procuradora o procurador de la Nación. Pero yo quiero decirle que una de las cosas que a mí, y esta es una cosa que confío que el presidente escoja las personas que llenen las expectativas del país. Eso le voy a hablar, voy a esperar que haga las resignaciones para hablar de eso. Pero quiero hablarle de todo el proceso que se ha montado contra la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional. Todos dirigidos a influir sobre esto, sobre esta decisión. Usted no tiene idea de la cantidad de pugilatos que hay. Que puja y repuja. Que puja y repuja con respecto a magistrados, etcétera. Y debemos estar a la altura de las decisiones que vamos a tomar. Hoy, por ejemplo, el Panamá América nos cuenta, ¿no?, las historias entre el señor Berguido y el presidente Varela contra los periodistas y el Mercedes Corró. De La Guardia. Es impresionante, es una cosa de... Uno se llena de asco. Primero, de consternado, de no creerlo, y después se va llenando de ira. Porque los medios no daban para eso. Entonces tú no puedes ser el defensor de la democracia matando la democracia. Y la justicia. Y la justicia, porque es que la democracia parte por el derecho que tiene usted a que se respeten sus derechos. Es un derecho. Eso no es negociable con nadie de la prensa, ni del NEC, ni de nadie. Sus derechos son sus derechos y se tienen que respetar. Y la presunción o el estado de inocencia es una categoría de derecho suyo, que nadie se lo puede quitar. Y es un delito el montar procesos al margen de la ley y la Constitución, no importa contra quién sea, si sea amigo o su enemigo. Y lo que está retratado en los Varela Leaks, Fernando, es digno de un análisis psiquiátrico, pero también de un análisis político. Porque no solamente fue el Círculo Varela, conspiró contra su propia gente partidaria y contra sus enemigos políticos. Y a todos los envolvió en una categoría de enemigos. Del Estado. Eso es... El fascismo. Sí, eso es fascismo. Eso es el Estado, soy yo. Esa es la expresión suprema de la liquidación de la democracia. Y lo peligroso de eso es que medios se prestaron para eso. Y por eso está juez Valdés 3 años preso. Por eso le traje este caso. Porque este es uno de los casos que deberá llamarnos a reflexión. Esto no tiene que tener más que resolverse. Pero cuando uno lee todas estas cosas y nos encontramos en el umbral de tomar decisiones estratégicas, los panameñistas están a tomar decisiones en los próximos días. No, hoy quiero, José, llamar porque vamos a tener a José Blandón Figueroa a continuación, que viene ya para hablar de estas elecciones del domingo y la encrucijada en la cual está el partido panameñista. Así que, pues, de Blandón a Blandón. Bien, le dejo todas estas reflexiones porque yo creo que nosotros debemos aprender todo esto que está ocurriendo. Mire cómo está el escenario internacional, mire cómo estamos nosotros, mire las cosas que tenemos que proteger. Nosotros tenemos que impulsar la economía, nosotros tenemos que ver más seguridad para la gente, nosotros tenemos que ver las reformas sociales que tenemos que hacer. Necesitamos un grado de entendimiento
que nos permita recuperar la fe en la institucionalidad y encauzar nuestras energías por un camino correcto antes que nos arrastre el temporal que se ha llevado ya a Chile, a Bolivia, a Ecuador, tiene a Perú sumido en una crisis, a Colombia, donde está Nicaragua, Venezuela, Argentina, Brasil, Venezuela, que es un desastre, en fin. No se olviden nunca, Haití.